Hola, mi nombre es Gustavo García Mendoza y yo les voy a dar una pequeña introducción al tema de receptores acoplados a proteínas G. Voy a hablar muy por encima del tema, ya que posteriormente mis compañeros van a complementarlo adecuadamente. Los receptores acoplados a proteínas G constituyen una de las familias más abundantes de proteínas en membrana. Son sensores del medio externo, como por ejemplo de luz, olores, sabores, y en el medio interno de iones, hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, etc. Estos receptores participan en el mantenimiento de la homeostasis, así como en la generación y desarrollo de diversas enfermedades. Además, son el blanco del 20 al 30% aproximadamente de los fármacos de uso cotidiano. Es aquí que nos damos cuenta de su relación y la importancia hablando farmacológicamente. Durante los últimos años, pues el avance en el conocimiento ha sido muy importante y vamos a hablar muy poquito de estos avances. Estamos hablando de que se pudo obtener un poquito más de información de su origen, por ejemplo, de su origen evolutivo en hongos, plantas y su proliferación hasta los mamíferos. Avances en su clasificación por grupos o clases, cristalización y conceptos actuales de los cambios conformacionales que ocurren durante la activación e interacción con las proteínas G. También cambios en los paradigmas farmacodinámicos, incluyendo agonistas totales, agonistas parciales, agonistas sesgados, antagonistas, agonistas inversos, moduladores alostéricos e inductores de la internalización. Aquí nos podemos dar cuenta de todos los avances que se han dado en los últimos años y cuál es su importancia y relación directa con la farmacología. Familias de receptores. Existen diversas clasificaciones de receptores, todas ellas con cualidades y limitaciones. Una de ellas divide a los receptores en membranales e intranucleares. Los intranucleares se denominan así dado a que su acción principal la realizan en el interior del núcleo. Estas no son proteínas intrínsecas de membrana y ejercen su acción canónica como moduladores de la transcripción. Los receptores de membrana son en su mayoría receptores que atraviesan la membrana plasmática. Estos se dividen en tres grupos fundamentales con base a su función. El primero son los receptores canal, también llamados canales activados por ligandos extracelulares o receptores inotrópicos. Otro de los grupos son los receptores con actividad enzimática o que se unen a enzimas itinerantes. Muchos de sus miembros forman parte del llamado quinoma, que es una agrupación de las enzimas presentes en el genoma. También se les ha llamado enzimas moduladas por ligandos extracelulares. Estos incluyen a receptores con actividad de la proteína sinasa de tirosina, como son los receptores para insulina, el factor de crecimiento epidérmico y algunos más. Con actividad de proteína quinasa de serina treonina son los receptores para el factor transformante beta o TGF-beta por su nombre en inglés. Estos tienen actividad de proteína fosfatasa de tirosina o CD45, con actividad de guanililciclasa como el receptor para el factor natriurético auricular. Uno de estos receptores no es una proteína de membrana, pero tiene función de guanililciclasa activada por el óxido nítrico de fármacos con grupo nitro. Además, también se incluye un gran número de receptores que no tienen propiamente actividad enzimática, pero que se asocian a diversos complejos enzimáticos. Por ejemplo, los receptores para leptina, al de la eritropoyetina, al de la prolactina, a receptores para inmunoglobulinas o a las integrinas y entre algunos otros. Finalmente están los receptores acoplados a proteínas G, que ahorita voy a hablar un poco más de esto. Son los GPCRs o por su nombre en inglés G-Protein Coupled Receptors. Estos reciben el nombre porque muchas de sus acciones ocurren por mediación de dichas proteínas G, que son las GTPasas heterotriméricas. Estas modulan a los efectores membranales, enzimas y canales iónicos. Los receptores acoplados a proteínas G reciben otros dos nombres. Uno es el de receptores metabotrópicos, que es muy utilizado en el área de las neurociencias.
También el de receptores de 7 dominios transmembranales que hacen referencia a su estructura. Se puede apreciar que estos receptores tienen un extremo amino terminal en el espacio extracelular, como lo podemos ver en la imagen, atraviesan la membrana plasmática en 7 ocasiones y su extremo carboxilo terminal se localiza en el interior de la célula. Las 7 asas transmembranales son formadas de 25 a 30 aminoácidos de naturaleza hidrofóbica. Estos se interconectan a través de 3 asas extracelulares y 3 asas intracelulares. Los GPCRs son sujetos de diversas modificaciones posttraduccionales que regulan su localización y su función. Muchos de ellos contienen la porción proximal de su cola carboxílica, una o más cisteínas que pueden ser palmitoiladas, creando así un sitio adicional de anclaje a la membrana, por ende una nueva asa intracelular. Otros son sujetos de la N-glucosilación en asparaginas localizadas en el extremo amino terminal o asas extracelulares. Los GPCR son sustratos de diversas proteínas sinasas que se modifican con sus residuos de tirosina, serina y tronina, principalmente. Muchas de estas fosforilaciones están asociadas a la desensibilización, el cual es un fenómeno en el cual la respuesta celular se ve afectada. También por la internalización de este tipo de receptores y, como se podría explicar más adelante por mis compañeros, la ubiquitinización y la sumoilación de los GPCRs también ha sido reportada y asociada a la degradación de los mismos. Este grupo de GPCRs se activa al ser proteolizado su extremo amino terminal, dejando expuesto un péptido que funciona como agonista. Los miembros de este grupo se denominan receptores activados por proteasas, que son frecuentemente llamados PARS por las siglas de su nombre en inglés, siendo el más conocido el receptor para trombina. Otras modificaciones posttraduccionales con menor frecuencia son la nitración y la sulfatación de algunos residuos. Cristalización de los receptores acoplados a proteínas G. Sin duda, la cristalización de los receptores beta-2 adrenérgicos y los subsecuentes ha representado un avance muy notable en el campo. Como podemos apreciar a una persona en la siguiente imagen, su nombre es Brian Kobilka, y ha sido uno de los pioneros en el campo y por estas contribuciones recibió junto con su maestro Robert el Premio Nobel de Química en 2012. El trabajo de Kobilka ha permitido conocer a nivel atómico a este receptor. Ello comprobó que efectivamente estos receptores tienen 7 secciones transmembranales, unidas por asas intra y extracelulares, el extremo amino terminal y extracelular y el carboxilo terminal intracelular, como se había predicho. Pero este trabajo que estamos mencionando va mucho más allá. Se cristalizó el receptor en presencia de agentes que impiden la activación del receptor, antagonistas o agonistas inversos, y también en presencia de agonistas. Comparando el estado inactivo y el activo se pudieron determinar los cambios estructurales que ocurren durante la activación de los receptores. Las porciones superiores de los segmentos transmembranales del receptor, cercanas al exterior de la célula, se acercan unas a otras en forma discreta bajo la acción del agonista. El agonista favorece un reacomodo de residuos hidrofóbicos en las transmembranales. Esto acompañado de un cambio opuesto y mucho más marcado en la porción distal del receptor. De otra manera dicho, en las zonas de los segmentos transmembranales cercanos al citoplasma. En términos coloquiales, pudiéramos decir ahora sí que el receptor se aprieta en su cara cercana al exterior celular y se relaja en la zona cercana al citoplasma. Ello ocasiona que una de las hélices de la subunidad alfa de la proteína GS se introduzca en el receptor. Acompaña a esta introducción a un giro del trímero de la proteína GS. Gracias al trabajo de Kobilka y sus colaboradores, hemos podido empezar a entender de manera muy fina la activación de los receptores acoplados a proteína G y sus correspondientes proteínas G. Clasificación de los receptores acoplados a proteínas G. Otro de los avances que han ocurrido en los últimos años es la posibilidad de agrupar a los receptores en familias con ciertos criterios estructurales y funcionales. Esto es muy importante ya que las clasificaciones actuales y las nomenclaturas más usadas en este tiempo no son realmente satisfactorias y hay un esfuerzo por llegar a una clasificación
pues sistemática similar a la que se creó para las enzimas en los años 50 del siglo pasado. Pero una de las clasificaciones más empleadas divide a los receptores en 5 grupos o clases denominadas de la A a la E, con un nombre entre paréntesis que va a indicar a un receptor prototípico del grupo. El grupo A, rodospina, con 719 receptores aceptados en el humano. Y el grupo B, secretina, con 15 receptores. El grupo C, con glutamato, con 12 receptores acoplados a proteínas G. El grupo D, adhesión, con 33. Y el grupo E, flicet, sabor tipo 2, con 11. Otra clasificación que existe separa los flicet y sabor 2, dando lugar a 6 grupos. Y también es importante señalar varias consideraciones y limitaciones, como por ejemplo que las diversas clasificaciones son elementos de trabajo, por lo mismo cambiantes, o sea, no definitivas, y algunas incluyen grupos de receptores en una clase y otras en otra. Y como ya se mencionó, el número total de receptores varía dado que hay pseudogenes, múltiples polimorfismos, problemas en secuenciación, anotación y limitantes de los diversos programas de análisis de secuencias. Y en muchos de los grupos hay receptores cuyos ligandos naturales se conocen y otros en los que no, y que se denominan receptores huérfanos. Cristalización de los receptores acoplados a proteínas G. Sin duda, la cristalización de los receptores beta-2 adrenérgicos y los subsecuentes ha representado un avance muy notable en el campo. Como podemos apreciar a una persona en la siguiente imagen, su nombre es Brian Kobilka y ha sido uno de los pioneros en el campo, y por estas contribuciones recibió junto con su maestro Robert el Premio Nobel de Química en 2012. El trabajo de Kobilka ha permitido conocer a nivel atómico a este receptor. Ello comprobó que efectivamente estos receptores tienen 7 secciones transmembranales, unidas por asas intra y extracelulares, el extremo amino terminal y extracelular y el carboxilo terminal intracelular, como se había predicho. Pero este trabajo que estamos mencionando va mucho más allá. Se cristalizó el receptor en presencia de agentes que impiden la activación del receptor, antagonistas o agonistas inversos, y también en presencia de agonistas. Comparando el estado inactivo y el activo, se pudieron determinar los cambios estructurales que ocurren durante la activación de los receptores. Las porciones superiores de los segmentos transmembranales del receptor, cercanas al exterior de la célula, se acercan unas a otras en forma discreta bajo la acción del agonista. El agonista favorece un reacomodo de residuos hidrofóbicos en las transmembranales. Esto acompañado de un cambio opuesto y mucho más marcado en la porción distal del receptor. De otra manera dicho, en las zonas de los segmentos transmembranales cercanos pues al citoplasma. En términos coloquiales, pudiéramos decir ahora sí que el receptor se aprieta en su cara cercana al exterior celular y se relaja en la zona cercana al citoplasma. Ello ocasiona que una de las hélices de la subunidad alfa de la proteína GS se introduzca en el receptor. Acompaña a esta introducción a un giro del trímero de la proteína GS. Gracias al trabajo de Kobilka y sus colaboradores, hemos podido empezar pues a entender de manera muy fina la activación de los receptores acoplados a proteína G y sus correspondientes proteínas G. Actividad de los receptores y farmacodinamia. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de acción de los fármacos a niveles celular, molecular y submolecular. Es decir, es la rama de la farmacología más estrechamente cercana con la bioquímica y cuyos límites son difíciles de establecer. En alguna ocasión, Alfred G. Hillman, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1994, describió la farmacología como una bioquímica aplicada y su definición cobra cada día más sentido. Para la mayoría de los médicos y docentes de las áreas biomédicas actuales, nuestra formación sobre la farmacodinamia de los receptores fue bastante simple. Agonistas, que son agentes que activan a los receptores, y antagonistas, que son agentes que están en forma competitiva o no competitiva y que impiden la activación de los receptores. Esta visión simplista se irá modificando en forma muy importante en los próximos años.
Durante muchos años se pensó que los receptores, y en particular los GPCRS, eran entidades que se encontraban en estado apagado o inactivo, en condiciones basales y que se activaban por los agonistas naturales o cinéticos. Ya durante los años 80 y 90 del siglo XX se habían observado que algunos antagonistas disminuyen el estado basal, lo que fue considerado muchas veces como acciones inespecíficas o bien por lo menos inexplicables, con la posibilidad de sobreexpresar receptores en sistemas celulares modelo. Fue claro que estos receptores poseen cierta actividad denominada constitutiva. Los agentes que abaten tanto la actividad constitutiva como la estimulada por los agonistas se les denomina agonistas inversos. Podemos pensar de un modelo de transición al receptor inactivo a activo, a un sistema que incluye receptores con actividad constitutiva. El antagonista clásico es, pues, un agente que por sí mismo no impide la actividad endógena de los receptores, pero que es capaz de impedir cambios conformacionales inducidos por los agonistas. Tenemos también los agonistas parciales, y se trata de agentes que desde hace mucho tiempo se conoce que inducen actividad, pero que, aun incrementando mucho la concentración, no se llega al efecto de agonista total. La explicación farmacodinámica más aceptada es que estos agentes inducen un cambio conformacional en el receptor que no es óptimo para la acción a estudiar. Ello implica aún más estados activos. Estos estados conformacionales pueden generarse en forma secuencial o no, la cual desde el punto de vista cinético complican las diversas ecuaciones que describen tales conductas. Adicionalmente, se ha observado que para un mismo agonista en una misma célula o tejido se presentan variaciones en los efectos. Así, un agente puede ser agonista total para un efecto, digamos contracción, pero parcial para otro como la migración, o incluso no tener acción sobre otro, como en la proliferación, mientras que el agonista natural es capaz de activar todos estos procesos en forma similar. En otras palabras, hay agonistas sesgados. También se han comenzado a estudiar agentes que modulan la actividad de los GPCRS en sitios diferentes al sitio de unión del agonista, o sea, su sitio activo, a los cuales se les ha denominado moduladores alostéricos, a semejanza de lo que ocurre con las enzimas. De igual forma, se han descubierto agentes que modulan la internalización del receptor y su degradación. Los interesados en estos aspectos son referidos al trabajo de Terry Kenaki. Fosforilación e internalización de los receptores asociados a proteínas G. Uno de los mecanismos más importantes de regulación de la actividad y localización celular de enzimas es la fosforilación. Los receptores asociados a proteínas G son substratos de fosforilación por diversas sinasas, y dicha acción está asociada a dos procesos. Esto es su desensibilización e internalización. La desensibilización es un fenómeno muy bien conocido por los médicos y en particular por los farmacólogos. Es bien conocida la disminución en la respuesta a un agente después de una o más aplicaciones, denominada en forma operativa desensibilización homóloga. Sin embargo, hay que precisar que la desensibilización y la resensibilización de los receptores asociados a proteínas G no son fenómenos farmacológicos, forman parte del ajuste que todas nuestras células tienen a las estimulaciones. La desensibilización heteróloga consiste en que el receptor afectado no requiere ser activado por los agonistas. En estos casos, la activación de otros receptores de diversos tipos desencadena una propagación intracelular de la señal que involucra la fosforilación de receptores asociados a proteínas G. En estos casos, las sinasas involucradas son generalmente proteínas sinasas activadas por segundos mensajeros, como las proteínas sinasas A y la C, entre otras. Mi nombre es Carolina Gutiérrez y voy a hablar sobre el segundo proceso, que es la internalización. Bueno, pues la internalización de receptores, este no es un proceso trivial, sino que se trata de un proceso complejo, comprendiendo aún en forma incompleta y con diferentes consecuencias en la fisiología celular. Un receptor internalizado puede ser reciclado en forma rápida a la membrana plasmática, en forma más lenta o dirigido a su proceso de degradación.
Resulta claro que las consecuencias considerando el aspecto temporal no son muy diferentes. Las proteínas G, al igual que muchas otras proteínas integrales de la membrana, son sintetizadas en el retículo endoplasmático y allí son sujetas a transporte en vesículas a diversos compartimientos celulares hasta llegar a la membrana plasmática. Las proteínas G se internalizan, transporte retrógrado, y son canalizados a diversos compartimentos, como ya lo mencioné, para su reciclaje o su degradación. En este proceso participa una familia de GTPasas de la familia RAS y son llamadas proteínas RAP, que pues esta es una amplia familia de proteínas con más de 60 miembros que juegan un papel fundamental en el tráfico vesicular, tanto anterógrado como retrógrado. Hay estudios de laboratorio que logran demostrar que la internalización inducida durante la desensibilización homóloga del receptor A1B adrenérgico involucra a las proteínas RAP diferentes a las que participan en la internalización inducida de forma heteróloga. Y estos tienen una participación clave de la proteína sinasa C